Entonces, y les voy a compartir pantalla. Entonces tenemos el encuentro de hoy. Les doy de nuevo la bienvenida a todos los que se están incorporando ahora. Y recordemos las normas del encuentro, porque ya ha pasado una semana, quizás a algunos se le ha olvidado. Ingresar a la hora indicada, respetar a sus compañeros, las profesoras cuando estemos hablando, silenciar el micrófono, si quieren participar ahí lo desconectan, o sea lo conectan, ser tolerante frente a las opiniones de los demás, participar activamente, realizar todas las preguntas que tengan, sobre todo ahora que vamos a hablar del proyecto de nuevo, ya para los que no estuvieron la vez pasada, para aclarar algunas cosas y nos vamos a enfocar ahí también en la matemática. El nombre de usuario, ocupen el nombre real, encender las cámaras nuevamente, presentar el material. Esta vez, como hoy tenían que ir a retirar las guías, voy a mostrárselos acá, pero está también en la plataforma si es que ustedes necesitan verlo o están en otro lado y no las tienen a mano, para que puedan descargarlas también. No escribir por chat también, a menos que se les indique, y mantener el comportamiento adecuado porque el reglamento sigue igual. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver las informaciones generales con respecto al proyecto y en matemáticas vamos a recordar lo que es un gráfico. Después vamos a retomar lo que son las razones y lo que estábamos viendo antes, porque como ahora nos vamos a centrar en lo del proyecto, me interesa que recuerden algunas cosas. Ya. Sobre el proyecto, recuerden que abarca las asignaturas de ciencias, matemáticas y tecnología. Por lo tanto, cuando ustedes presenten el proyecto, va a haber nota para estas tres asignaturas. ¿Ya? Es la misma nota para las tres. Así que es importante que puedan hacer el proyecto a conciencia, con tiempo. Hay un tiempo cuando se inicia este proyecto del crecimiento de la plantita, que es el 23 de septiembre, por 5 días, para que ustedes vayan ahí anotando el crecimiento, las vayan midiendo y después hagan el gráfico. Antes de pasar esa parte, voy a reexplicarles dónde yo voy para descargar las guías, si es que yo no las tengo de forma física. Voy a entrar a la página de la escuela, ¿ya? Que es www.escuelasantana.cl, como la ven aquí. Y después yo me voy más abajito y aparece a un costado, descarga material de estudio. En esa parte. Yo le voy a hacer clic acá y de ahí yo voy a entrar y tengo todo el material. ¿Se ve? ¿Se ve la página? Sí, ya. Entonces yo voy acá y dice guías de repaso en el drive de la escuela y dice guías de repaso sexto A. Voy a esta parte y están todas las asignaturas para que ustedes lo puedan descargar. Por ejemplo, me voy a ir a matemáticas esta vez y dice semana del 21 de septiembre, o sea, desde hoy. Y aquí aparece la guía del material que corresponde para ahora. Esta misma guía de matemáticas va a estar también en tecnología y en ciencias, por si acaso, para que no se asusten si es que ven la misma guía en los 3 archivos de la asignatura. ¿Ya? Esa es la acotación que yo quería hacer. ¿Alguna duda sobre eso? No. No, ya. Vamos a pasar a lo otro. Vamos a continuar. ¿Qué debe tener mi diapositiva en PowerPoint o el papelógrafo del proyecto? Acuérdense que mi proyecto es el de los requerimientos de la fotosíntesis y hay que tener unos materiales, ¿cierto? Y como ya se los dije la vez pasada, 4 vasos plásticos, algodón, semillas de porotos, wincha de medir o la regla, bolsa con cierre hermético. ¿A qué se refiere con cierre hermético? Este tipo de bolsita. ¿Ya? Este es el cierre hermético, el que se va juntando. Si no tienen de esta bolsa, pueden usar una bolsa de plástico o pueden usar papel film, que también pueden tener algunos. Eso es para que no entre aire a la planta, a una de las plantas, por si acaso. Y la caja de cartón con tapa, que puede ser la caja de las zapatillas. ¿Alguien por ahí tiene el audio encendido? Ahí sí. Es el ¿Ya?
para que tengan el material a disposición. Después de que yo tengo todos mis materiales, ahí me voy a concentrar también, cuando yo ya vi el proceso de crecimiento de mi planta, lo que va a tener mi PowerPoint o papelógrafo. Acuérdense que pueden hacer cualquiera de las dos formas. Si yo no me manejo mucho en el PowerPoint, puedo hacerlo en una cartulina, no hay problema. Y pongo la misma información en esa cartulina. Si yo lo puedo hacer en mi computador, también es válido. Aquí les voy a enseñar las dos formas. ¿Qué debe tener? Y esto va a estar especificado también en la guía que ustedes reciban. Debe tener el título del proyecto, que dice los requerimientos de la fotosíntesis. Nombrar las variables, las dependientes o independientes, que también está explicado acá en la guía. Ya, acá dice lo que es una variable independiente, la dependiente, y hay ejemplos. Importante que vayan siguiendo paso a paso lo que aparece acá. Y luego el análisis de resultados. La hipótesis, antes de eso, que dice la respuesta a la pregunta de investigación. ¿Cómo se ha afectado el crecimiento de una planta al limitarle el acceso a los componentes que requiere para realizar la fotosíntesis? Entonces yo respondo esa pregunta y esa sería mi hipótesis. Yo creo que se va afectado de la siguiente forma. Dígame, ¿alguien me habló por acá? Yo, una pregunta. Yo falta una clase. ¿Una clase de por Zoom? ¿No? ¿Está en todas? No me acuerdo de nada, entonces. No, está en todas. Sí, te la vimos la vez pasada y estabas también, Gaby. Así que no te preocupes. Entonces no me acuerdo. No. Pero ahí lo puedes ver en YouTube y te vas a ver que estaba ahí. Pero puedo hacer uno yo así. Es fácil hacerlo. Sí, esto es fácil de hacer. Es hacer crecer unos porotos. Eso nomás. Ya. Después de eso, entonces, yo tengo el análisis de los resultados y dice sintetizar las principales ideas de la fotosíntesis mencionando los organismos que la realizan. En este caso, ¿quiénes van a realizar la fotosíntesis? ¿Quiénes creen ustedes que van a hacer la fotosíntesis en su experimento? ¿Quiénes lo realizan? Si yo les pedí porotos para hacerlo. El poroto. Ya, el poroto, pero ¿el poroto o la planta del poroto? ¿Cuál de los dos? La planta del poroto. La planta del poroto, perfecto. Entonces yo voy a hacer el análisis de resultados en base al crecimiento de la planta del poroto y a la fotosíntesis que voy a realizar. ¿Ya? Entonces yo también en esta parte de análisis de resultados voy a incorporar la tabla con datos que yo obtenga de la observación del crecimiento de las plantas, que es esta que está acá. ¿Ya? Que también está ahí en la guía. Dígame, Matías. Pero, no, nada. Ya. Cualquier duda que tengan me avisan. Ya. Esta es la tablita que yo tengo que ir completando día tras día. Entonces, ¿qué pasa con el vaso 1? Si mi vaso 1 tenía la plantita, yo le eché agua, ¿cuánto creció? Después, el día 2. Y voy anotando ahí las observaciones que yo haga de la planta, si se estancó su crecimiento, etc. En cada uno de los vasos. Acuérdense que en la guía está indicado lo que debe suceder con cada vaso. El primer día hay que regar todos los porotos y después ya incluir las variables, los que yo voy a tapar con plástico, los que voy a dejar en la oscuridad y todo eso. Después voy a integrar la parte del gráfico, eso también tiene que estar por si acaso. También incluir imágenes, que pueden ser fotos o dibujos. Si ustedes no pueden imprimir las fotos para su papelógrafo, no hay problema, pueden dibujarlo día tras día lo que pasó. Y respuestas de las siguientes preguntas, que esta va a ser como tipo conclusión. Sí, claro. ¿Cuáles fueron los resultados de tu experimento? Utiliza la información del gráfico para responder. Y 2, ¿qué conclusión puedes obtener del experimento y cómo se relaciona con la hipótesis, con la pregunta de investigación? O sea, ¿se cumplió lo que yo creía al principio? Y eso es lo que ustedes tienen que poner ahí. Ya, eso es tanto para el papelógrafo como para el PowerPoint. Acuérdense que si el papelógrafo en una misma cartulina van a poner todo. Si es en PowerPoint tiene que ir cada una de estas partes que yo les dije en una por diapositiva. Por ejemplo, el título del proyecto en una diapositiva, después las variables en otra diapositiva, la hipótesis en otra, y así sucesivamente. No pongan toda la información en uno porque no les va a alcanzar. Ya, entonces ahora, vamos a recordar qué es un gráfico. Pero
me gustaría que me dijeran también para qué sirven. ¿Qué se acuerdan ustedes de qué es un gráfico? ¿Qué tipo de gráficos conocen? Lucas, ¿te acuerdas de algún gráfico? ¿De barra? Ya, el de barra, súper bien. Que es el como más utilizado. ¿Hay algún otro tipo de gráfico? ¿O todos son de barra? Cuadritos. Ya ese, sí es el de barra. Yo tengo como unos rectángulos, pero había otro más. Alguien me dijo algo por ahí. ¿De líneas? Ya el de líneas también, perfecto. Y había otro tipo más de gráfico. Lo voy a tirarlo al peo, pero el circulito. En círculo, ya, el gráfico que le decimos de torta también. Así que ahí tenemos tres tipos de gráficos, pero en este caso vamos a hacer el que más se utiliza, que es el de barra. ¿Ya? Para que a ustedes no se les complique tanto. Entonces, recordamos que es un gráfico, y dice acá, un gráfico es un tipo de representación de datos generalmente numéricos, porque nosotros en este caso, en lo que es el experimento, ¿qué vamos a poner en el gráfico? ¿Vamos a graficar los días o vamos a graficar el crecimiento de las plantas? ¿Qué vamos a poner ahí? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué es lo que me interesa saber? Carlita, ¿se te ocurre algo? ¿No? ¿Qué creen que vamos a poner en el gráfico? Perdone. ¿Vamos a poner el crecimiento o los días? ¿Qué nos interesa saber? ¿El crecimiento? El crecimiento de la planta, perfecto. Entonces yo eso es lo que tengo que ver. Tengo que graficar ahí por centímetros cuánto va creciendo mi planta o mis plantas por día. Por lo tanto, tenemos acá un gráfico de barras, es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos. Están formados por barras rectangulares que indican determinados valores numéricos. Esos valores numéricos van a ser los centímetros que yo voy a tener que poner a un costado para poder saber entonces después, cuando ya tenga todos mis datos de los 5 días, cuánto han crecido las plantas. Partes del gráfico, importante esto, ponerle un título. Esto también vamos a evaluarlo en la presentación. Debe describir lo que ilustra el gráfico, en este caso que es el crecimiento de las plantas. Hay un eje horizontal y un eje vertical, acuérdense que habían dos líneas. Dice acá el eje X que contiene las categorías y el eje Y que contiene los datos numéricos, ahí yo se los voy a mostrar también dibujado. Y la leyenda que identifica por color lo que se representa en el gráfico, porque como la persona que está viendo nuestro gráfico va a entender qué hice yo ahí, por colores. ¿Ya? Entonces yo voy a representar por color cuál va a ser mi planta 1, planta 2, planta 3 y planta 4, porque son 4 plantitas. ¿Ya? Entonces pasos para elaborar un gráfico, para que nos acordemos. Para elaborar un gráfico de barras necesitamos tener los datos, el crecimiento en centímetros de cada planta por día. O sea que esto yo lo voy a hacer cuando ya tenga el análisis total en la tablita esa que yo les mostré, de todo cuánto creció cada planta por los 5 días que tiene que durar mi experimento. Después, número 2, trazamos dos rectas perpendiculares, el eje X y el eje Y. Y por ejemplo, yo les tengo acá, si es que se ve, no sé si se ve, a ver. Acá está el eje X, que es el por día, ya, si es que se ve ahí, y el eje Y, que es el de los centímetros. Si ven ahí, cuando se juntan las dos rectas, yo tengo entonces el 0, justo ahí es donde se juntan las dos. Tenemos entonces en el número 3 que el eje X corresponde a cada día. El eje Y corresponde a los centímetros comenzando siempre desde 0, siendo la posición del 0 la intersección entre las dos rectas, es decir, donde se juntan las rectas. Justo lo que yo les mostré recién, donde yo tengo ahí, en la parte donde se junta, yo voy a poner el 0. Ahora, en el paso 4, vamos a dibujar las barras que representan los valores de cada variable. Cada barra llegará hasta el punto donde se encuentra el valor numérico de crecimiento de cada planta. Por lo tanto, si mi planta crece
1 centímetro, yo tengo que dibujar la barrita hasta el número 1. Si mi planta no creció nada, tendría que quedar ahí justo en 0. 5. Pintar cada barra de un color distinto dependiendo de la planta, ¿ya? Y esto tiene que ser indicado en la leyenda. Aquí tenemos entonces el ejemplo. Esta es la imagen solo de ejemplo, por si acaso. No significa que me vaya a crecer así la planta. A ustedes les puede crecer o no crecer. Eso depende de las variables que ustedes tengan y cuánto se demora. Así que no se asusten si no les crece la planta, porque es normal. Entonces dice... La mía va a morirse el próximo día. ¿Qué cosa? Mi planta se va a morir el próximo ¿El día. próximo día? Ah, ya. No va a crecer nada entonces. Ya. Entonces tenemos acá el crecimiento en centímetros, que este es el eje Y. ¿Ya? Entonces yo pongo 0, 1, 2, 3, hasta el 6 no va a crecer más por si acaso, así que no es necesario que pongan tantos números. Y acá tenemos el eje X, donde yo pongo los días. Día 1, día 2, día 3, día 4. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a dibujar mis barritas. Por ejemplo, tengo con azul la planta 1, con naranjo la planta 2, con gris la planta 3 y con amarillo la planta 4. Entonces ahí yo voy dibujando mi gráfico dependiendo cuándo creció el día 1. El día 1, mi planta 1 creció 1 centímetro, pero mi planta 2, la 3 y la 4 creció 0 centímetros. Entonces yo la dejo abajito. Y así lo voy haciendo día tras día. Solamente un ejemplo, acuérdense de eso. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Si voy a hacer un gráfico en PowerPoint, ¿ya? Porque de repente quizás a algunos les puede complicar, pero es súper fácil, ¿ya? Con esto ustedes tienen que seguir paso a paso esto que está acá y lo van a tener perfecto. Primero tienen que ir a insertar y hacer clic ahí en la barrita de arriba, que después se lo voy a mostrar también. Después, cuando yo apreté y hice clic ahí en insertar, me va a aparecer como varias herramientas para poder utilizar. Y aquí entre esas está la de gráfico. Entonces yo hago clic ahí en gráfico. Después, ¿qué voy a hacer? La parte 3 dice, aparecerá este cuadro, este cuadrito que está acá, donde hay que seleccionar el tipo de gráfico. Y tienen que hacer clic en el que dice de columnas, que nosotros conocemos como el de barras. Ya hacemos clic en el de columnas y le ponemos a aceptar, porque este es el que nosotros necesitamos para este tipo de trabajo. Después de eso, ¿qué nos va a aparecer? Este cuadrito de datos, ¿ya? Donde va diciendo varias cosas que ya están hechas desde antes. Dice serie 1, serie 2, serie 3, y eso yo lo puedo cambiar, lo puedo editar. O sea que puedo escribir ahí de nuevo y voy a poner, en vez de que lo que dice serie, lo voy a borrar y voy a poner en serie 1, planta 1. En serie 2 voy a poner planta 2. Llega como Como que a veces se le va el audio. el audio ¿No sí, crees? es que está la conexión medio inestable. Por eso que parece que se va. ¿Ya? Entonces voy a ir cambiando donde dice serie hasta llegar hasta mi planta 4. Y después, donde dice categoría, yo voy a escribir día 1, día 2, día 3, día 4, hasta llegar al día 5. Eso lo cambio ahí. ¿Ya? Así que está clarito eso. Es solamente cambiar lo que aparece acá. Después, voy a tener aquí unos números, porque me van a aparecer todos esos números que son como, que trae el PowerPoint ya de antes, pero yo los puedo borrar. Entonces acá yo voy a escribir el día 1, mi planta 1, cuánto creció, y voy a anotar solamente el número de cuánto creció. Lo mismo con la planta 2, el día 1, la planta 3, el día 1 y la planta 4. Después lo mismo con el día 2, con la planta 1, 2, 3 y 4. Y así lo voy haciendo hasta el día 5. Y ahí yo voy a tener todas las medidas listas con mis plantas y por día. Después de eso, me va a aparecer esto. Ya automáticamente me va a salir como la barrita de al lado, la de los centímetros, el eje Y, me va a salir el eje X y se va a crear sola la leyenda. Así que no se preocupen por eso. Si alguno se pregunta, pero ¿y cómo lo hago con la leyenda en PowerPoint que no me sale? Eso le va a salir automáticamente. Así que lo único importante acá es que ustedes completen bien esos datos, tal cual yo se los estoy mostrando. Ya lo que ustedes tienen que completar ahí entre medio, que son los números, depende del crecimiento de las plantas de cada uno de ustedes.
ya porque a todos les va a tocar algo distinto. Entonces, el paso 6 dice, cuando ya tengo listos los datos y valores, se va a generar automáticamente mi gráfico con colores y la leyenda. También se puede agregar el título. De hecho, ahí cuando me aparece el gráfico listo, me va a salir acá como unas letras, como para poder escribir texto. Entonces yo borro lo que está ahí y pongo el título, que es crecimiento de las plantas en centímetros. Y si se dan cuenta, están todas las partes listas. Está el título, está el eje Y, el eje X y la leyenda. Y eso sería todo lo que tenemos que hacer. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo hacerlo? Acuérdense que pueden hacerlo de las dos formas, si le acomoda más en la cartulina o si le acomoda más en el PowerPoint. Yo acá tengo el PowerPoint y, por ejemplo, les voy a agregar una nueva diapositiva para poder insertar un gráfico. Entonces yo voy acá arriba, dice archivo, inicio, insertar, y ahí me aparece gráfico. Y me va a aparecer lo que les expliqué recién. Las columnas, aparece ahí el tipo de gráfico y le pongo aceptar. Entonces se va a cargar y ahí me va a salir entonces la tablita de los datos. ¿Qué voy a poner acá? ¿Qué tenía que poner aquí arriba? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Pongo las plantas o los días? ¿Por qué tengo que cambiarlo? Los centímetros de la planta. Arriba, acá en serie, ¿qué tengo que escribir? ¿Escribo los números o pongo planta 1, planta 2, planta 3, planta 4? ¿Qué pongo aquí, chiquillos? Iba que... Los días, no sé. Planta Acá- 1, planta 2. Ya, perfecto, ahí 4. sí. Muy bien, Julia. Entonces yo voy a poner aquí planta 1, planta 2, planta 3 y planta 4. Y si se dan cuenta aquí, yo lo borro. Entonces pongo planta 1. Después ya hago lo mismo con el resto. Y acá abajo, ¿qué iba? ¿Iban las plantas o los días? Los días, días. muy bien. Entonces aquí le voy a poner, voy a borrarlo y le voy a poner día 1, día 2, día 3 y así. Y acá que hay unos números, yo esto también lo puedo borrar. Entonces mi planta creció el día 1, la planta 1, le voy a poner 0,5 centímetros. ¿Ya? Y después puedo borrar acá mi planta 2, que lo cambio acá, planta 2, y le pongo también los centímetros. O sea, si eso es súper, súper fácil. Y ahí justo, si miran acá, dice título del gráfico. Entonces ahí yo escribo, edito, es decir, lo borro, y le pongo crecimiento de las plantas. ¿Ya? Entonces sería solo eso. Es súper simple. Así que vamos a pasar a la parte que tenemos acá en la guía. Lo mismo que van a recibir ustedes paso a paso. Importante, chiquillos, que lean la guía completa, porque están todas las indicaciones acá. Así que no hay por dónde perderse, está todo especificado. Así que en la medida que yo responda a toda esta guía, después, ¿qué tengo que hacer? Traspasar todos los datos que yo les dije al principio, ahí en la diapositiva, lo que debe tener mi diapositiva o mi papelógrafo, a ese formato, ¿ya? Así que no es para nada complicado. Salen hasta con dibujitos. El 23 de septiembre entonces comienzo con esto, con mi experimento. Y voy a poner un vasito extra en caso de que no me germinen todas, en caso de que una no me funcione por ahí, que yo diga, ah, no pasó nada, algo hice, que me equivoqué, no sé, lo pongo como con el otro vasito extra, con el 1,5 por si acaso, si es que no funciona. Le pongo los números, ahí también hay una imagen de los primeros brotes, cómo les tendría que salir. También está la misma tablita, también no es necesario que lo hagan aquí mismo en la guía, sino que pueden tener en su cuaderno de ciencias, ahí ir anotando, ¿ya? Hacen la misma tablita y lo van registrando.
Sí, hay conexión inestable. Entonces están paso por paso, como yo les dije la vez anterior. También el ejemplo del gráfico que pueden hacer, también pueden guiarse por ese si lo quieren dibujar en el papelógrafo. Y los resultados, con mis conclusiones, que es como lo mismo, ¿ya? Estas preguntas, la respuesta a estas preguntas las vamos a usar como las conclusiones. Entonces, importante acá, la parte de la evaluación, después de que pasan las 2 semanas, nosotros vamos a evaluar con la profesora de ciencias, ¿ya? Y la evaluación va a ser a través de Zoom. Ustedes van a presentar su PowerPoint o van a presentar también su papelógrafo y van a hacer como una especie de disertación, ¿ya? Es una exposición oral, donde nos van a ir mostrando todo como los resultados, el paso a paso, todo lo que yo les nombré antes, la hipótesis, recuerden mencionar el título también, las variables, todo lo que tuvieron ustedes como resultado y las respuestas de las preguntas. Así que es súper importante tener todo eso clarito, manejarlo, porque eso es lo que nosotros vamos a evaluar. Y para eso, para que a ustedes no se les olvide, si, oye, no sé qué parte, qué cosa me pueden preguntar en el encuentro por Zoom, no sé, está todo ahí en la rúbrica. Ya la rúbrica es la pauta que nosotras, las profes vamos a tener para que ustedes sepan qué vamos a evaluar y cuántos puntos tiene cada ítem. Ya, por ejemplo, acá está la rúbrica de la presentación de diapositivas del PowerPoint y también está la rúbrica del papelógrafo, cartulina o papelógrafo si van a usar eso. ¿Ya? No se confundan acá, no es que tengan que hacer los dos, tienen que escoger solo una forma, solamente una, o PowerPoint o papelógrafo. Entonces aquí nosotros nos vamos a ir guiando, dice el indicador, el contenido, o sea, la información que ustedes tienen ahí en el PowerPoint. Como yo les dije que tiene que ir un tema por cada diapositiva, entonces si está bien organizada y tienen los 4 puntos, si de repente aquí como que hay una forma clara de organización, pero hay un elemento que está fuera de lugar, ahí ya va bajando los puntitos. Y si la información ya está totalmente desorganizada, ya un punto nomás, porque está presentada pero está desorganizada. Así que preocúpense harto de cumplir con esta parte que dice de los 4 puntos. Y ahí van a tener todo. El texto, por ejemplo, que está presentado por diapositiva, acuérdense de usar una letra que sea legible, que se entienda, el tamaño grande, ¿ya? La hipótesis, que también se las nombré, el análisis de resultados, la tablita, el gráfico, colores, acuérdense de agregar imágenes, si sacan fotos del celular las pueden pasar ahí al PowerPoint, y lo mismo acá en el papelógrafo, si tienen imágenes, se las pueden imprimir, si es que tienen esa posibilidad lo hacen, si no, lo dibujan, ya no hay problema. Así que eso se va a evaluar, y aquí en el papelógrafo también se va a evaluar la limpieza, ya que esté sin borrones, sin marcas, que esté todo ordenadito. ¿Ok, chiquillos? ¿Se entiende? No es para nada difícil. Así que espero que el miércoles comiencen todos a trabajar con el proyecto, a ver el crecimiento de las plantitas. Si ustedes tienen alguna duda entre medio, me avisan, ya me escriben, ustedes tienen mi número de WhatsApp, me van contando ahí si algo les pasó con sus plantas, si tienen que hacer algo de nuevo, y lo vamos viendo, ¿ya? Así que si no hay ninguna duda, ¿alguna duda por ahí antes de que nos vayamos? Profe, Dígame, Benja. se olvidó cuáles tipos de plantas había que plantar. Los porotos. Ese tipo ¿Solo es porotos? solo porotos. Solo porotos. Lo que pasa es que Profe, lo distinto va a ser es que ustedes algunos vasitos de porotos van a tener que taparlo, el otro van a tener que dejarlo sin luz, ¿ya? Y esa es la diferencia que va a ser un poroto de otro, y el otro va a estar como en condiciones normales, ¿ya? Solo esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo, ¿Sí? ¿cuál es la fecha de la exposición? La fecha de exposición es después de estas 2 semanas. Ahí tenemos la semana del 5 de octubre. El lunes 5 de octubre vamos a empezar con las exposiciones. ¿Ya? Así que ese mismo día va a estar la tía Tracy y la profe de ciencias también. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna duda por ahí? ¿No?
Ya, el día entonces, miércoles vamos a ver lo que es lenguaje e historia. El Martín, dígame, Profe, dígame. Se te silenció el micrófono, Martín. ¿Cuántos días vamos a tener que como registrar? ¿Cuántos días Registrar tenemos que 5 ver? días. 5 días? 5 días solamente, a partir del miércoles. Entonces tienen miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Esos 5. Ya, ¿Ya? gracias. Se dejaron otros días extras por si acaso alguien llega a partir como después. Pero son esos 5 días. ¿Ya? ¿Alguien más, chiquillos? Nada más. Ya. El miércoles entonces, ahí lo espero con su guía de lenguaje y de historia, para que veamos el contenido que se viene. ¿Ya? Así que les mando un besito, un abrazo grande, los quiero mucho a todos. Igual. Cuídense y nos Chao. vemos. Chao, chao. Chao. chao.